Hoy vamos a definir qué es un proyecto, cuáles son sus distintas etapas y restricciones, y vamos a describir dos de las posibles metodologías de gestión. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mostrar distintos aspectos de la integración de estándares en un único sistema de gestión. Definimos qué es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único. Y con esto en mente, empezamos. ¿Para qué utilizamos una metodología? La idea es que una metodología tiene reglas claras para desarrollar proyectos. Y vamos a discutir cuáles son las etapas de un proyecto. Tenemos la iniciación, donde decidimos iniciar un proyecto. Para este caso en particular es una implementación. Acá solo tenemos la idea de iniciar una implementación o lograr una certificación en tal norma. No le pusimos recursos, no planificamos, no sabemos cuánto va a salir, nada. Estamos en la primera etapa. En la segunda etapa, en la etapa de planificación, ahí sí vamos a empezar a presupuestar, establecer prioridades, diagramas, hacer todo el andamiaje de la estructura de planificación, ¿sí? Nosotros tenemos que salir de esta etapa con un plan de acción bien claro, bien definido. Después vamos a hacer la ejecución, la cocina de lo que queremos hacer, y finalmente el cierre, donde no solo entregamos el certificado, sino que lo que hacemos es entender qué es lo que aprendimos, o sea, las famosas lecciones aprendidas, y vamos a hacer un cierre de todo el proceso de implementación. Y finalmente, y si tuviera mayúsculas más grandes, un rojo más rojo, y lo pudiera poner titilante, la estructura de seguimiento y control, fundamental sobre todo el proceso. No la necesito en la iniciación, porque en ese momento defino cuál es el resultado que quiero. Pero planificación, ejecución y gran parte del cierre necesitan estructuras de seguimiento y control. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Alejandro Hernán. ¿Cuáles son las restricciones básicas de un proyecto? Las tradicionales son tiempo, costo y alcance. Si yo definí inicialmente un proyecto con determinadas características y después lo quiero más rápido, necesariamente va a tener o mayor costo o un alcance más reducido. La idea de este triángulo es que estos factores, que son los clásicos en gestión de proyectos, es muy importante tenerlos en cuenta, porque no vale, ¿lo podemos hacer más barato? Sí, probablemente lo podamos hacer más barato, en más tiempo o con un alcance reducido. ¿Podemos ampliar el alcance? Sí, más tiempo o más costo, o ambas. ¿Podemos hacerlo en menor tiempo? Sí, claro, lo podemos hacer en menor tiempo. Reducimos el alcance o ampliamos el costo. Acá no hay magia. Esto no es elástico. Es casi inelástico. Si este triángulo se puede volver bastante elástico, significa que la definición inicial del proyecto estuvo mal realizada. Ahora, estas son las clásicas, las básicas. Cuando avanzó el tiempo se empezaron a definir algunas otras, que son al alcance, al tiempo y al costo le agregamos el riesgo, la calidad y la satisfacción del cliente, ¿sí? De vuelta, en la misma estructura. ¿Quiero que el cliente esté más satisfecho? Bueno, voy a tener que alterar la medida de las otras unidades, ¿sí? O va a salir más caro, o va a verse reducido en calidad, o va a llevar más tiempo, o el alcance tiene que ser distinto, o va a ser más riesgoso. Siempre se afectan estas situaciones, ¿sí? Y tenemos que ser muy claros al momento de comunicar qué es lo que va a pasar si hacemos cambios en los alcances iniciales o algunas de las condiciones iniciales de nuestro proyecto. ¿Cuál es el ciclo de vida de este tipo de proyectos? Básicamente esto es un gráfico tradicional. Al inicio tenemos estas 4 etapas más la de control, donde tenemos
un inicio, una preparación y organización, esta etapa de planificación, y el grosso del esfuerzo y las horas hombre van a estar, y los recursos van a estar en la ejecución del trabajo. Tradicionalmente veo que al momento de implementar, cierra en la ejecución del trabajo. El proyecto se cierra en la ejecución del trabajo, que es cuando están estos entregables aceptados. Ahora, ¿qué pasa si yo no me tomo el tiempo para documentar las lecciones aprendidas? Bueno, es probable que al momento de querer hacer una recertificación o con la evolución del sistema me falten datos iniciales. Y estos datos iniciales normalmente no están cuando el equipo semilla permanece, pero a medida que pasa el tiempo y la gente va cambiando, bueno, todo ese conocimiento se pierde. Y muchas veces caemos en que cuando evaluamos por qué hacemos determinadas cosas, termina siendo un porque siempre se hizo así y no están las lecciones aprendidas del proyecto original. A lo mejor ese siempre se hizo así tiene un buen motivo, a lo mejor no. Bueno, probablemente hubo un cambio tecnológico que haga que algo que se hizo de un determinado modo y que se arrastra ahora, quizás ya no es necesario. Quizás esa planilla que antes tenía impresa ya la hago ahora directamente, la cargo en un sistema digital que garantiza la inalterabilidad, entonces ya no es necesario imprimir esa planilla en físico y firmar esa planilla en físico. Quizás ahora puedo firmarlo en digital y hago un proceso más eficiente. Esto nos contaba Edgar antes, esta empresa con la que estaba trabajando, que de un lado de la frontera trabaja de un determinado modo y cuando vos vas a empresas del otro lado de la frontera trabajan de modo mucho más automático. Entonces, igual, les aviso, tengo otra iniciativa de que es hacer unos podcasts y donde van a hablar todos los que quieran hablar, de lo que necesiten hablar. La finalidad es que, pues igual, generemos ideas de una manera altruista para toda Latinoamérica. Muchas gracias, Matías.